running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. Para empezar presentándome, yo me llamo Javier Lorente. Durante los últimos años me he estado formando en diferentes terapias, diferentes disciplinas de lo que conocemos como terapias alternativas. Como la mayoría de gente, yo empecé en esto pues primero para quererme trabajar a mí, ¿no? Tenía mis propias limitaciones, mis traumas, las cosas en la vida que me afectaban, que me hacían sufrir. Y un día me leí una entrevista a Alejandro Jodorowsky que hablaba sobre la psicomagia y la danza de la realidad. Yo a Jodorowsky lo conocía por el cine, por los cómics, que es guionista de cómics, y era una persona que me ofrecía credibilidad, aunque yo este mundo lo tenía, era muy escéptico con este mundo, pero con que Jodorowsky me ofrecía credibilidad, me leí la entrevista y me resultó muy interesante, y él hablaba del chamanismo, de la sanación, de cómo los traumas de los miembros de nuestra familia nos afectan a nosotros, ¿no? Y eso me despertó internamente, me dijo, aquí hay algo de realidad, y me llevó a empezar a buscar, a empezar a aprender técnicas, herramientas para poder ayudar a los demás, ¿no? Me salió la vocación de querer ser terapeuta, ¿no? Conecté con mi verdadera vocación, que era ayudar a los demás, y fui aprendiendo diferentes herramientas hasta que llegué a aprender Reiki, terapia de polaridad, naturopatía, sintergética con el doctor Jorge Carvajal, terapia gestal, programación neurolingüística, diferentes herramientas, y durante ese proceso me di cuenta también, por la gente que me iba viniendo a la consulta, que en el fondo mi vocación, más que aprender yo una herramienta para curar a todo el mundo, era dar herramientas a las personas para que las personas se pudieran curar, ¿no? Porque si miramos la situación actual en la que estamos, no sé si os habéis enterado, pero hay una crisis. ¿Alguien lo ha oído? ¿Alguien se ha enterado? Y esa crisis, en el fondo, aunque hay unos arriba del todo que son los que más la han potenciado, todos somos parte de creadores de esa realidad, y en el fondo la causa primaria de esa crisis es una falta de responsabilidad, pero de todos. Habrá quien tenga más poder y haya ejercido un papel más determinante en esa crisis, pero todos, en mayor o menor medida, hemos contribuido a esa falta de responsabilidad. Por lo cual, el cambio que queremos en el mundo y el cambio que queremos en nosotros mismos para mejorar nuestra vida, para tener una vida más óptima, una vida más equilibrada, una vida más armónica, pasa por ejercer nuestra responsabilidad. Eso es lo que me llevó a empezar a dar cursos de una técnica, no sé si lo conocéis, el tapping, que es una técnica que la puede aprender cualquier persona, que se aprende en un solo día, y permite que las personas, sin necesidad de saber ni de medicina china, ni ser psicólogos ni nada, en un día puedan aprender una herramienta que les ayuda a gestionar sus traumas, sus conflictos, sus miedos, sus limitaciones, gestionarse la ansiedad, ¿no? Y bueno, muchas creencias limitantes que tenemos todos que nos impiden ser completos, que nos impiden ser libres, que nos impiden ser felices, ¿no? Porque no nos podemos realizar cuando tenemos esas creencias que no se adaptan a lo que en el fondo deseamos ser y impiden que ese ser que hay en nosotros necesitando expresarse pueda manifestarse y expresarse en la realidad que vivimos. Y bueno, siguiendo con ese camino, yo siempre he sido un investigador, mis amigos me llaman Google porque estoy siempre ahí buscando ahí a la última, y fui a parar con estos dispositivos de los que os voy a hablar yo, ¿no? Que están basados en la energía del punto cero y en la geometría sagrada, que son herramientas que para mí están basadas también en esta nueva conciencia, en este nuevo paradigma, que es el de dar herramientas a las personas para que sean las personas las que puedan gestionar sus propias limitaciones, las que sean los principales responsables de la realidad en la que vivimos. Ya está bien, creo que el viejo paradigma está basado en quejarse siempre de ay, el otro, yo soy una víctima, ¿no? Entonces me enfado o me frustro o me deprimo, pero no contacto con mi propio poder creador, ¿no? Ese poder creador que muchos hablan en todos estos libros sobre la ley de atracción y esto, de que sí que hay una parte nuestra que es creadora de la realidad en la que vivimos,
Aunque también este papel hay que cogerlo entre puntillas, porque yo creo que a veces desde este sector se cae mucho en el error de decir, no, es que tú creas toda tu realidad, y no, porque yo formo parte de un contexto y yo modifico mi contexto y mi contexto me modifica a mí. O sea, que yo creo mi realidad, pero mi realidad también me crea a mí mismo. O sea, que no tenemos que caer en la autorresponsabilidad de que yo soy responsable de todo lo que ocurre en el mundo, pero sí que tenemos que ser conscientes de que tenemos un papel creador, que tenemos un potencial, y es importante que aprendamos a desarrollarlo, a expresarlo, porque si no, nunca nos vamos a sentir plenos, felices y satisfechos. Si hemos venido aquí con un propósito trascendente, con un propósito para volver a ser esa unidad que en el fondo somos todos, tenemos que permitir primero que se pueda manifestar nuestro ser plenamente para volver a ser uno con el todo del que formamos parte, ¿no? Y ese todo al que todos vamos a volver, en el fondo, es el punto cero. Es el lugar donde sale la energía que mueven los dispositivos ADN RAM. Es ese universo no manifestado que le llaman el espacio cuántico, el vacío cuántico. Es un universo donde están las infinitas de posibilidades que existen en la realidad y que cuando la conciencia se enfoca en una de ellas, se materializa. Toda la energía sale de ahí. Aunque parezca que esto de la energía del punto cero es un invento de los últimos años, ya a finales del siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, gente como James Clerk Maxwell hablaron de la existencia de esta energía, y Nikola Tesla, que es un científico del que hoy en día se habla mucho porque han habido películas que están revivando su recuerdo, su imagen de todos los descubrimientos que hizo. Pensad que la radio, la corriente alterna, todo esto son descubrimientos que son determinantes para el día de hoy, donde vivimos, para el mundo tecnológico en el que vivimos, y todo que el creador fue Nikola Tesla, su papel ha sido como silenciado, porque entre otras cosas Nikola Tesla descubrió la manera de poder sustraer energía del punto cero, energía del vacío, y poderla distribuir a través de ondas de radio por todo el planeta. Pero claro, cuando JP Morgan, que era la persona que le financiaba sus investigaciones, uno de los grandes banqueros dueños de la Reserva Federal Americana, le dijo, bueno, ¿y dónde está el contador en esta máquina? Dijo, no, es que esta máquina no tiene contador porque es energía gratuita y limitada para todo el mundo. Y claro, los intereses bancarios que mueven el sistema económico en el que vivimos no le interesan productos como estos, que lo que hacen es que las personas sean autorresponsables y no sean dependientes. ¿Entendéis? Nuestro sistema económico se basa en el aumento del consumo, porque es un sistema que está basado en que todo dinero que llega a los mercados tiene una deuda, por lo cual de cada dinero que entra en los mercados tiene que volver más dinero del que entró, por lo cual el consumo siempre tiene que ir aumentando. Eso hace que cuando el consumo baja no se puede pagar esa deuda y entramos en esta crisis que estamos hoy en día, ¿no? Que los bancos, para que no se reventaran los bancos, ahora se han endeudado los países. Y eso está basado en un sistema que se basa en las relaciones, en el fondo, del yo gano, tú pierdes. O sea, de lo que aportan los bancos centrales siempre que tienen que ganar más de lo que se dio, por lo cual yo siempre gano más que tú. Eso son relaciones basadas en el tercer chakra, que es donde está el ego, que es donde está el deseo, donde sale el poder, donde yo quiero dominarte a ti. Eso es el viejo paradigma. El nuevo paradigma al que tenemos que acceder todos, donde se podrá realizar ese cambio que queremos todos en el mundo, está basado en el cuarto chakra, la conciencia crística, el corazón, que es donde sale el sentimiento de hermandad con todas las personas, donde podemos desarrollar el amor incondicional a los demás, pero es un amor que podemos desarrollar cuando lo hemos desarrollado hacia nosotros mismos, porque lo que no amamos en nosotros no lo podemos amar en los demás. Entonces, volviendo a la energía del punto cero, esa fuente de energía es una fuente de energía ilimitada, es una fuente de energía que continuamente nos está bombardeando, aunque no seamos conscientes de ellos, continuamente recibimos radiaciones de todo el universo. Leí el otro día, escuché un artículo que decían como, hablaban de la termodinámica y hablaban de que los sistemas cerrados, la energía siempre se pierde, pero es que en el fondo cada ser humano es un sistema abierto porque estamos en continua comunicación con el universo. No existen en el fondo los sistemas cerrados, como tampoco existe la objetividad. A veces dicen, no, es que este experimento no es objetivo. O yo, por ejemplo, cuando demuestro lo de las tarjetas, me dicen, es que esto es efecto placebo, es autosugestión. Y evidentemente la autosugestión
la subjetividad forma parte de la realidad, pero es que no hay realidad sin subjetividad. O sea, algo totalmente objetivo es inexistente, como no existe el yin sin el yang. O sea, lo objetivo y lo subjetivo forman parte de son dos partes de la realidad que se complementan y se crean una a la otra. No puede haber una sin la otra, es imposible. ¿Por qué se llama energía del punto cero? Pues energía del punto cero se llama porque cuando los físicos trataban de crear un vacío, se dieron cuenta que cogiendo un recipiente y sacando todo lo que había dentro, aún ahí se seguía generando energía que no sabían de dónde venía. Y pensaron, bueno, a lo mejor esta energía tiene un origen calorífico. Vamos a coger este recipiente y con nuestra tecnología vamos a provocar una temperatura del cero absoluto, para ver si así podemos conseguir un vacío absoluto donde no haya ninguna fuente de energía de ningún tipo. ¿Vale? Hicieron el experimento y se dieron cuenta que aún provocando el cero absoluto, de ese vacío se seguía generando energía. ¿Por qué? Porque en el fondo, como dice la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, toda la masa es energía. En el fondo todo es energía, la energía está en todo, no se puede quitar la energía de algún sitio porque todo es un continuo constante de energía. Y en el fondo ese punto cero es el vacío de donde sale todo lo que está aquí y donde todo vuelve a ese vacío. Por lo cual continuamente estamos recibiendo, si no existiera esa fuente, ese vacío donde sale la energía que se ordena y crea la materia, no existiría nada de lo que existe. Y esa comunicación con ese vacío es una comunicación que nunca se pierde, aunque, como hablaré más adelante, sí que hay ciertos condicionantes en el mundo que nos rodea y en nuestro propio interior, por creencias que tenemos que nos producen miedo, estrés, inseguridad, que nos hacen perder una conexión armónica con ese vacío que nos permite que podamos expresarnos de una manera libre, fluida y armónica con toda la realidad, ¿no?, que es recuperar la fractalidad. Recuperar la fractalidad es recuperar mi comunicación armónica y coherente con todo el universo, con todo lo que me rodea, con todo lo que en el fondo soy yo también. La energía del punto cero se puede conseguir de muchas maneras. Como he dicho, Nikola Tesla generó unos transformadores eléctricos, cogió como unas antenas que podían coger esa energía del cosmos. Hay personas que están creando motores trabajando con imanes, usando la fuerza de repulsión entre imanes para crear bobinas que se mueven solas. Eso es coger energía del vacío. Tom Birden, que es uno de los más conocidos en el mundo de la energía libre, dice que simplemente cogiendo dos dipolos con diferente carga eléctrica, esa diferencia de potencial puede generar energía del vacío. Y esta existencia de la energía del vacío ha sido demostrada a nivel físico con el efecto Casimir, que es un efecto que se consigue cuando se cogen dos placas y se ponen una cerca de la otra y se observa que se crea una fuerza de atracción entre esas placas. Esa fuerza de atracción está generada por la fuerza, por la energía que emana del vacío que se crea entre esas dos placas. O sea, que no es pura metafísica, sino que es algo que hoy a nivel científico se sabe. Lo que pasa es que, evidentemente, al paradigma energético en el que vivimos aún no le interesa que la mayoría de personas sepan de la existencia de esa energía del vacío. ¿Por qué? Porque si todos pudiéramos tener acceso a esa energía libre y limitada, pues el paradigma económico y energético se tendría que desmontar completa y profundamente, y a los que están arriba controlando el poder no les interesa soltarlo, no les interesa que seamos más independientes y podamos ejercer nuestra responsabilidad. Vale, ¿qué podemos conseguir entonces? ¿De qué otras maneras podemos conseguir esa energía? Pues los dispositivos ADN RAM consiguen en el fondo emitir esa energía a través de la nanotecnología. La nanotecnología es una rama de la ciencia que lo que hace es coger la materia y trabajarla a nivel microscópico, es casi a nivel atómico. Un nanómetro sería una 1000.000.000ésima parte de un metro. Imaginaros lo pequeño que puede llegar a ser. Pues cuando cogemos la materia y la trabajamos a nivel nano, a nivel de nanopartículas, las propiedades de esas sustancias se modifican, se amplifican, cogen nuevas propiedades y se amplifica la radiación, la energía que emiten esas sustancias. Es un poquito como la homeopatía, que en la homeopatía se sabe el fenómeno de que cuanto más diluyes una sustancia, quiere decir que cuanto menos resto queda de esa sustancia a nivel físico, la sustancia, el efecto de ese medicamento homeopático es más poderoso.
tiene un efecto transformador, porque está trabajando en una capa más sutil de la persona. Y en el fondo, lo sutil, lo que no vemos, es donde están los patrones de conciencia, los patrones de geometría sagrada que crean la realidad. El origen de la mayoría de enfermedades, a no ser que, por ejemplo, un traumatismo no es un origen a nivel físico porque te pegas un golpe, pero la mayoría de enfermedades nacen en esos niveles sutiles. Por eso, cuando desde la medicina oficial trata de trabajar solo a nivel bioquímico, estamos compensando un desequilibrio, pero nunca acabamos de sanarlo del todo, de solucionarlo, porque nos olvidamos del origen sutil de ese desequilibrio, que si no lo corregimos va a hacer que el desequilibrio siga estando, a no ser que yo vaya tomando de por vida un medicamento para tratar de equilibrar ese desequilibrio bioquímico que me genera ese bloqueo energético o ese patrón energético de conciencia que está provocando ese desorden en mi biología, a nivel molecular en todo mi cuerpo. Entonces, con la energía del punto cero, con la energía escalar, lo que hacemos es que nuestro cuerpo recupere esa conexión con el vacío, con el punto cero. Si todo ha salido de ese vacío, cuando volvemos a estar conectados con ese vacío, es cuando podemos recordar quiénes somos. Es cuando nuestro cuerpo recupera su verdadera naturaleza, cuando nuestro cuerpo puede recuperar los patrones de geometría, los patrones de conciencia que permiten que la biología se exprese de la manera más armónica, más fluida, pero no solo la biología, sino que nuestro ser adquiera su mayor potencial para poder expresar libremente. La energía del punto cero que generan estos nanopartículas que usamos, pensad que usamos minerales como la plata, el cuarzo, la amatista, el germanio, la zeolita, son minerales que se llevan usando desde mucho tiempo por propiedades terapéuticas. Hoy en día la zeolita se ha puesto muy de moda porque es un mineral que elimina todos los metales pesados, desintoxica todo el cuerpo. Pero cuando esos minerales los fusionamos a altas temperaturas, se crea una aleación que crea una sinergia entre todos esos componentes que hace que las propiedades sean mucho más beneficiosas para el cuerpo. O sea, los dispositivos ADN-RAN de los que vamos a hablar aquí no solo emiten energía del punto cero, que serían los rayos infrarrojos que emiten, sino que emiten iones negativos. Hoy en día los iones negativos, bastante gente habla de ellos, se conocen sobre todo por las lámparas de sal, que emiten iones negativos. En muchas casas hoy en día se usan ionizadores, al lado de las olas del mar, en las cascadas, donde hay movimiento de agua, eso genera una ionización negativa en la atmósfera. O sea, los iones negativos hoy en día se tienen muy en cuenta y sobre todo en Japón, por ejemplo, en las oficinas, en todas hay ionizadores, porque se ha demostrado de que donde los ambientes donde hay un exceso de iones positivos, las personas están más estresadas y se enferman más. ¿Y qué es lo que produce todos esos iones positivos? Pues en el fondo los iones positivos los producen todos los aparatos eléctricos que nos rodean, las ropas sintéticas que llevamos, pero también el estrés. Cuando yo me estreso genero iones positivos, porque los iones positivos, en el fondo, a nivel interno, son los famosos radicales libres de los que os han hablado muchas veces. ¿Quién no ha oído hablar aquí de los radicales libres? Que son los culpables de la oxidación celular, del envejecimiento. Pues en el fondo esos radicales libres son iones positivos. ¿Qué es un ion positivo? Un ion positivo es un átomo que tiene un protón o dos más que un electrón. Como sabéis, en los átomos los protones tienen carga positiva y los electrones que están en la órbita tienen carga negativa. Entonces, si en un átomo hay más protones que electrones, el átomo tiene carga positiva y hablamos de que es un ion positivo. Pero con que los átomos, como nosotros también, tratan de buscar el equilibrio para estar bien, lo que hacen es cuando están en nuestro cuerpo, para equilibrarse, van robando electrones al cuerpo. ¿Y esos electrones a quién se los roban? Pues a nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le quitan a las células carga eléctrica negativa, que es lo que se llama la cascada oxidativa, que forma radicales libres, porque roban un electrón a uno, entonces ese, con que le falta un electrón, se lo roba a otro, y al final se van perdiendo electrones, y eso es la oxidación celular. Este proceso
que desgasta el cuerpo, en el fondo también es necesario, porque en ese dar y recibir electrones, el cuerpo produce ATP, que es la molécula que da energía a todos los procesos biológicos. O sea que en el fondo la oxidación celular es una estrategia biológica que tiene el cuerpo para crear combustión, para producir energía, para funcionar. O sea que en el fondo es necesario. Lo que pasa es que cuando el estrés es muy exagerado durante mucho tiempo, pues eso hace que envejezcamos más rápido y que el cuerpo se degenere, o que podamos coger enfermedades degenerativas por culpa de ese estrés tan elevado que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero es importante que nuestro cuerpo haya oxidación, porque es lo que permite que produzca ATP, que produzca energía para nuestras células. Entonces, cuando nosotros usamos un dispositivo como los ADN RAM, que son una fuente continua de iones negativos en nuestro cuerpo, cuando eso entra en nuestro organismo, lo que hacen esos iones negativos, con que son átomos con electrones de más, lo que hacen es ceder electrones para que los iones positivos no roben electrones a las moléculas de nuestras células. Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos, por una parte, que las células no degeneren, que no pierdan su carga negativa, que es la que les permite tener una permeabilidad adecuada. Pensad que en el fondo la membrana de la célula es como su boca y su culo, es por donde tragan sustancias y por donde eliminan los desechos. Pero no solo eso, también, no sé si habéis leído el libro La biología de la creencia de Bruce Lipton, la membrana de la célula en el fondo es el cerebro de la célula. Si pensáis, por ejemplo, en un ser humano, ¿qué pasa? Mi piel forma parte de mi sistema nervioso. O sea, es un órgano emisor y receptor de información, ¿no? Pues en la célula igual. La membrana forma parte de su cerebro. Y en el fondo, lo que determina cuando se expresan mis genes, cuando se expresa el ADN, en el fondo el ADN no es determinante como nos han querido inculcar. Lo siento, te amo, perdóname. El ADN no es tan importante. Lo más importante son las informaciones del entorno que recibe la membrana. En la membrana hay unas proteínas que son las proteínas receptoras, que son las que reciben las señales bioquímicas y eléctricas del entorno. Esas señales las interpretan y las envían al código genético, y eso hace que luego se expresen unos genes u otros. Pero lo importante en el fondo es el filtro de nuestra membrana. Y en el fondo, cómo trabaja nuestra membrana, la membrana de nuestras células, tiene que ver también con las creencias internas que tenemos. Como sabéis, en el fondo no es lo que me pasa en la vida, sino cómo yo lo interpreto. A una persona la pueden echar del trabajo y lo puede ver como una oportunidad para buscarse un trabajo que le llene más, que le satisfaga más. A otra persona la echan del trabajo y lo puede ver con un conflicto de desvalorización, de me han echado porque no sirvo para nada. A otra persona la pueden echar del trabajo y lo puede vivir con miedo, decir, uy, ahora con la crisis que hay, ¿cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? Y todos han vivido la misma situación, simplemente por sus creencias y también por sus experiencias previas, la han interpretado de una manera o de otra. Pues así como a nivel macro, a nivel micro, en nuestras células, también nuestras creencias determinan la forma como se expresan nuestras células. La membrana de la célula es como el cerebro de la célula. Por lo cual es importante que la membrana de nuestras células tenga una carga negativa, que es lo que le permite intercambiar sustancias, poderse comunicar con el entorno, ¿no? ¿Qué dice el budismo? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La dualidad, sentirme separado de lo demás. Pues también la causa de que mis células se enferman es cuando se aíslan del entorno en el que están, cuando no pueden nutrirse del entorno que les rodea, cuando no pueden tampoco eliminar lo que ellas producen en ese entorno que les rodea para canalizarlo, y también cuando no pueden tomar oxígeno y energía de ese entorno que les rodea. Es lo mismo que pasa micro, es lo mismo que pasa macro. ¿Por qué? Porque la realidad es un fractal. ¿Qué es un fractal? Un fractal, la palabra fractal, que nos está diciendo frat, que es proporción, y al es totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la realidad hay una proporción que se va repitiendo en todas las escalas de la realidad, en todos los niveles de la realidad. Por eso la metafísica nos dice, como es arriba es abajo, ¿no? Lo micro y lo macro son lo mismo. Como pasa a nivel macrocósmico, pasa a nivel microcósmico. Como pasa
en un ser humano, pasa a nivel celular. Pero como pasa en un ser humano, puede pasar también en el planeta Gaia. O sea, son leyes que se van desarrollando en las diferentes escalas de la realidad, porque en el fondo es lo más económico y sustentable para el creador, ¿no? Si tú coges una plantilla que ya te funciona y la vas repitiendo a diferentes escalas, es más fácil, ¿no?, que si cada vez que haces un diseño, pensad en un arquitecto, ¿no?, si cada vez que tiene que hacer una casa tiene que inventar patrones y todo eso, pues es mucho más costoso y laborioso. Y en el fondo Dios, la naturaleza, el cosmos, el creador, simplifica, porque es la manera más óptima, más sostenible de crear la realidad, es la manera más rápida, porque además esa fractalidad, esa resonancia entre las formas que crean el todo en el que estamos, es lo que permite que haya una conexión entre todos. Es como cuando cogemos dos diapasones. ¿Sabéis lo que son diapasones? Son unas cosas de metal que hacen como una U así, que usan algunos en terapia del sonido, pero se usa también para afinar instrumentos, que lo golpeas y hace un sonido. Pues cuando tenemos dos diapasones afinados en la misma frecuencia, si yo hago sonar uno, el otro por resonancia, aunque no lo golpee, suena también. ¿Por qué es esto? Porque la resonancia armónica entre las formas permite, sería como decís, cuando hay resonancia armónica es como los dos hablamos el mismo lenguaje. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando te encuentras una persona que tiene un nivel cultural parecido al tuyo? A que te puedes comunicar mejor con ella. Pues lo mismo, cuando hay resonancia entre dos formas, la capacidad de intercambiar información y energía se amplifica. Y eso permite que se recupere la conexión que hay entre todos. Por eso la realidad está creada de esta manera. Y eso es lo que hace que lo que pasa a nivel micro pase a nivel macroscópico. ¿Por qué? Porque hay unos patrones que resuenan entre todos los niveles de la realidad. Entonces, los iones negativos permiten que la célula recupere la carga negativa, que es lo que le permite intercambiar sustancias y comunicarse con el entorno que le rodea. Pero aparte, los iones negativos lo que permiten es que todo el cuerpo se oxigene mucho mejor. ¿Por qué? Sabéis que vivimos del oxígeno. Para que ese oxígeno llegue a nuestras células, tiene que hacerlo a través de la hemoglobina que hay en la sangre. La hemoglobina tiene partículas de hierro, que es donde se fija el oxígeno. Esas partículas de hierro tienen carga positiva. Si yo estoy en un ambiente con carga positiva, como las grandes oficinas donde hay aparatos, aires acondicionados, ordenadores y todo eso que se cargan eléctricamente positivamente, ¿qué pasa? Si el oxígeno es positivo y el hierro es positivo, signos iguales se repelen, por lo cual no se puede fijar el oxígeno en el hierro y no puede ir a través de ahí a mis células, y eso hace que las personas estemos a veces en ambientes así cerrados y con carga de electrosmog, con campos electromagnéticos, y sentimos que nos falta aire, y seguramente la proporción de aire es igual que la que hay en la montaña, simplemente es que el aire que hay en la montaña tiene una carga eléctrica predominantemente negativa, y en cambio la oficina es de carga positiva, por lo cual aunque tomes ese aire parece que no te nutre, por eso te sientes con sensación de que te falta aire, de que necesitas salir. Eso por un lado. Por otro lado, los iones negativos ayudan a alcalinizar el pH del cuerpo. Hoy en día cada vez hay más terapias que están trabajando las enfermedades degenerativas a través de equilibrar el pH. Pensad que la mayoría de enfermedades degenerativas se generan cuando el pH del cuerpo está acidificado. El cáncer mismo, en un ambiente, las células tumorales en un ambiente alcalino no se pueden desarrollar. Hoy en día hay un oncólogo italiano, el doctor Tullio Simoncini, que está teniendo resultados extraordinarios en el cáncer, simplemente cogiendo bicarbonato sódico con catéteres, lo aplica localmente en la zona del tumor, los tumores dejan de crecer. ¿Por qué? Y esto es algo que para cualquier científico de verdad tendría que ser evidente, porque ya en 1935 a Otto Warburg le dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir que las células tumorales se desarrollan en un ambiente ácido donde la membrana no tiene permeabilidad y no puede obtener oxígeno de fuera para producir ATP. Al no poder obtener oxígeno para producir ATP, lo que hace la célula es transmutar sus mecanismos para obtener energía, y lo que empieza a hacer es a fermentar la glucosa que tienen sus mitocondrias.
ese proceso que se llama glucólisis hace que la célula genere menos ATP del que genera con el oxígeno, por lo cual que hace que el nivel energético de la célula baje. Cuando la célula está en un nivel energético muy bajo, se empieza a dividir en células más pequeñas que necesitan menos energía para sobrevivir, y eso es el crecimiento celular desordenado que conocemos como cáncer. Entonces, cuando nosotros alcalinizamos el pH, impedimos que el cáncer se desarrolle. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué los iones negativos alcalinizan el pH? Porque los ácidos son de carga positiva. Aunque son de carga positiva, se pegan en la membrana de la célula, que es de carga negativa, y eso es lo que hace también que se pierda permeabilidad en la célula. Cuando la célula pierde esa permeabilidad, puede pasar un cáncer, pero hay otras opciones. A veces simplemente se mueren esas células porque no se pueden nutrir, porque no se pueden oxigenar, entonces se desarrollarían quistes, fibrosis, Alzheimer, ¿no? Alzheimer es una muerte de células, de las neuronas, las células que hay en el cerebro, Parkinson, diferentes enfermedades degenerativas porque hay muerte celular de diferentes tejidos. En otros casos, lo que se generan son procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque cuando las células tienen la membrana colapsada y no pueden eliminar sus sustancias, lo que hacen es retener líquidos para manejar esa toxicidad. Es como una vez más lo micro y lo macro, ¿no? ¿Qué pasa en personas a veces que están muy intoxicadas, que retienen mucho líquido, ¿no? Que tienen ahí retención de líquidos? Pues lo mismo pasa en nuestras células. Cuando no pueden eliminar sus toxinas, para sobrevivir lo que hacen es retener líquido. Entonces, cuando con los iones negativos los metemos en la sangre, esos iones negativos atraen las cargas positivas de los ácidos, van limpiando la membrana, la célula recupera su carga negativa y la célula se puede desintoxicar y desinflamarse. Por eso con estos aparatos observamos muchas veces que el dolor desaparece o se neutraliza bastante, se alivia bastante. Otra cosa más importante de los iones negativos es que los iones negativos favorecen la asimilación del calcio en nuestros huesos, que es algo muy importante, porque al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día, cuántas mujeres sobre todo, tienen problemas de descalcificación ósea? Osteoporosis. Pues eso generalmente está creado porque hay un ambiente celular que es ácido. Cuando el pH está ácido, con que nuestras células necesitan vivir en un ambiente alcalino, el cuerpo, para alcalinizar ese pH, lo que hace es robar iones de calcio a nuestras células, a nuestros tejidos, a nuestros huesos, meter ese calcio en la sangre para alcalinizar la sangre y que las células puedan estar en un medio mejor. Pero claro, eso hace que nuestros huesos vayan degenerando. En cambio, cuando alcalinizamos el pH del cuerpo, permitimos que los huesos, los ligamentos no pierdan iones de calcio, y encima creamos un ambiente más óptimo para que puedan asimilarlo. O sea, por un lado frenamos la degeneración ósea y por otro lado mejoramos las condiciones biológicas para que el hueso se pueda regenerar. También los iones negativos producen una respuesta de relajación. Es que cuando vamos al lado de las olas del mar nos sentimos más relajados, o al lado de una cascada, generan un estado de relajación. En el fondo, las cargas positivas tienen que ver, los iones positivos se producen cuando hay estrés, pues los negativos cuando hay relajación. Pensad que esto tiene que ver también con el yin y con el yang. En la medicina china hablan que la energía que viene del sol es una energía yang, que es de polaridad positiva, y que la energía de la tierra es una polaridad yin de energía negativa. Tiene que ver al mismo tiempo con los dos movimientos que crean la realidad: un movimiento de explosión hacia afuera, que sería el movimiento positivo, y un movimiento de interiorización hacia adentro. El movimiento explosivo sería la manifestación del vacío en el mundo de la forma, y el movimiento implosivo, movimiento de retorno, sería una vez que yo me he manifestado en la forma, que he tenido una experiencia, que he vivido una existencia, esas experiencias vuelven a mi conciencia y me permiten evolucionar como ser humano. Ese movimiento tiene que ver también con lo masculino, con lo femenino. Lo masculino sería más lo yang, que es la lucha por el territorio. Lo femenino es más lo yin, es lo más receptivo, ¿no? Pensad, ¿no? Por ejemplo, en la sexualidad, el hombre emite, la mujer recibe. En el fondo, eso
Los dos polos están en todos, ¿eh? Eso no quiere decir que los hombres solo puedan emitir y las mujeres solo recibir, porque esas dos polaridades están también en el hombre y en la mujer, ¿no? Todos los hombres y las mujeres tenemos una parte yin y una parte yang, y hoy en día incluso hay muchas mujeres muy yang y hay muchos hombres muy yin, ¿no? Cada vez hay más metrosexuales, ¿no? Y son hombres que tienen una energía muy yin, muy femenina, porque bueno, con que la realidad va buscando siempre el equilibrio, pues a medida que un polo se va para un lado, pues el otro polo se va para el otro, para contribuir a que siga habiendo ese equilibrio entre las formas y también esa unión entre los opuestos, que es hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque los opuestos se crean cuando se inicia el movimiento en el mundo de la forma, ¿eh? En el vacío, en la fuente, todo es uno, no hay opuestos. Pero cuando se manifiesta en el mundo de la forma ese vacío, se van ofreciendo diferentes posibilidades que unas se complementan a las otras, que son esos aparentes opuestos que en el fondo son complementarios. Por lo cual, el camino de retorno va a ser un camino de unión de opuestos para poder integrar esas partes mías, mi parte masculina, mi parte femenina, mi parte racional, mi parte irracional, mi parte objetiva, mi parte subjetiva, y así poder trascenderme y poder volver a ser una unidad. Aparte del efecto que tienen los iones negativos, las tarjetas y la varita ADN RAM lo que hacen es emitir energía del punto cero, como os he dicho antes. Y la energía del punto cero tiene un efecto en el fondo parecido a los iones negativos. Yo al final llego a la conclusión de una cosa, y es que los iones negativos mueven una energía que en el fondo lo que hace es producir energía escalar. O sea, una cosa sin la otra no pueden ir. ¿Y qué es lo que hace la energía escalar o energía del punto cero? Pues la energía del punto cero es esa energía del universo no manifestado. Cuando la emitimos en nuestro cuerpo, lo que hace es que nuestras células recuperen su origen. Como he dicho antes, toda forma sale de esa fuente, sale de ese universo no manifestado, y ahí están todos los patrones de información. Pensad que ese punto cero, ese vacío cuántico, sería también lo que se llama como, o estaría también ahí englobado lo que llaman como los archivos acásicos, que los archivos acásicos es también el campo etérico, sería como la biblioteca donde están todas las informaciones de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará en todos los planos de la existencia. Sería como el disco duro donde está todo lo que ha pasado, todo lo que pasa y todo lo que pasará. Y ese disco duro, pues como siempre tiene diferentes compartimentos, ¿no? Y los diferentes miembros de una misma especie tienen la información en un compartimento diferente, ¿no? Los humanos en un sitio, los leones en otro, que es lo que llama Rupert Sheldrake los campos mórficos, que es donde están todos los patrones de conciencia, de actuación que han desarrollado los miembros de una misma especie, y donde van a parar todas las nuevas formas de actuación, de interrelacionarnos con el entorno que desarrollan las nuevas personas. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto cero, cuando yo paso esa energía en las células, las conecto con ese punto cero donde están todos los patrones que crean la realidad, donde están todas las formas que permiten que mi biología se exprese de la manera más armónica, más coherente. Es donde las células recuperan sus programas de información, de interrelación con ellas mismas y con su entorno intra y extracelular, para poder funcionar de una manera óptima. Entonces sería como despertar a la célula y decirle, acuérdate de en el fondo la mejor manera de funcionar, porque has olvidado tu programa original. Pensad que cuando las células se enferman, en el fondo podemos ver cambios bioquímicos, como os he dicho antes, ¿no? Pues hay más acidez, hay más toxinas y tal y cual. Pero la realidad bioquímica es una parte, otra parte es la realidad energética y vibracional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mis células funcionan mal y están intoxicadas, la frecuencia que están emitiendo también es una frecuencia desordenada e incoherente. Y esta frecuencia desordenada e incoherente está vibrando de una manera que no es armónica con el resto de mi organismo. Y como he dicho antes, la resonancia armónica es la que permite que haya una comunicación íntegra entre todas las partes de un sistema. Por eso tenemos que usar patrones que resuenan para poder siempre llegar a un punto de comunicación entre todos. Entonces, cuando nuestras células empiezan a vibrar una frecuencia desordenada que no tiene que ver con la frecuencia coherente, que todo funcione bien, es cuando esas células empiezan
hacer lo que les da la gana y mi sistema inmune, ¿no?, esa parte mía que se encarga de mis propios procesos de autocuración, no es consciente de esos desequilibrios y no los puede arreglar. En el fondo, si mi organismo se entera de lo que le pasa, lo regula. Es que cuando nos hacemos un corte, esa herida se cierra. Es que hoy en día se reconoce, por ejemplo, que la fiebre es un mecanismo de curación ante una invasión de un virus. O sea, el cuerpo siempre trata de autorregular y adaptarse al entorno. Por ejemplo, si yo me subo a una montaña donde el nivel de oxígeno es más bajo, mi cuerpo aumenta la producción de... Ahora no me sale el nombre de la sustancia. Bueno, aumenta la producción de una sustancia que me permite aprovechar mejor el oxígeno que hay en la zona. O sea, que el cuerpo es inteligente y siempre sabe adaptarse. Pero sabe adaptarse a las cosas cuando se entera de las cosas. Si el cuerpo no se entera de lo que pasa en un tejido del cuerpo, no lo va a regular. El cáncer, en el fondo, es una falta de autorreconocimiento. El cáncer es cuando una pequeña parte del sistema se queda aislada del sistema y crea sus propias estrategias de supervivencia sin tener en cuenta el resto del organismo. ¿Y qué pasa? Que al final eso puede llevar a la muerte de todo el organismo. Pero en el fondo esa estrategia que ha desarrollado ese órgano es su manera que tiene de sobrevivir en el ambiente celular en el que está. ¿Y por qué se produce esto? Todos nos hablan hoy en día de que hay muchas sustancias que se miran en un laboratorio y ven ellos que a nivel celular que esa sustancia produce un crecimiento celular desordenado, ¿no? Entonces dicen, esto es una sustancia cancerígena. Pero hoy en día estamos todos rodeados de sustancias cancerígenas, y a que no todo el mundo tiene cáncer, aunque sea muy mayoritario, a que no todo el mundo tiene cáncer. ¿Por qué es eso? Porque si tú coges una célula, la aíslas del todo que forma parte y la pones en un laboratorio y le pones una sustancia cancerígena, eso le puede afectar y la puede hacer mutar. Pero si esa célula está en un contexto y ese contexto es armónico y está regulado, cuando esas toxinas que entran en tu cuerpo empiezan a hacer que esas células cambien su función, tu sistema inmune se da cuenta y lleva a los neutrófilos y a los glóbulos blancos, encapsula ese tejido, impide que el cáncer se desarrolle. Pero cuando hay un conflicto traumático, porque hay una emoción, una vivencia que estás teniendo que no la quieres ver, que no la quieres integrar, que no la quieres manifestar, eso lo que hace es que tu organismo, o sea, esa energía, esa emoción, tiene que ver con alguna parte de tu cuerpo de la que te aíslas, de la que no dejas que se exprese en el mundo de la forma. Como he dicho antes, del vacío vamos a la forma y de la forma volvemos al vacío. O sea, yo ante las cosas que me pasan, las experimento, las siento, me las permito sentir y eso me permite integrarme a mí mismo, evolucionarme, autorreconocerme y poder seguir evolucionando para volver a ser uno con el todo. Cuando yo no me lo permito sentir, cuando yo no me autorreconozco, cuando yo tengo un impacto emocional que trato de ocultarlo, que lo vivo en la intimidad, como descubrió Hammer, eso produce un cáncer. ¿Por qué? Porque las células del órgano que está relacionado con eso que no permito que se exprese, al final, con que la energía que fluye a ese órgano para que haga una función, no pueden hacer esa función, esa energía se queda ahí como bloqueada, ni se expresa en el mundo de la forma, ni puede volver, porque si no completo el movimiento explosivo, no puedo volver a la implosión. Y eso al final hace que ese tejido regenere. Por lo cual, para que todas las células funcionen bien, tiene que haber autorreconocimiento. Y cuando usamos los dispositivos de energía escalar, ADN RAM, con los iones negativos y con la energía del punto cero estamos provocando autorreconocimiento. Ahora esto lo voy a enganchar con la geometría sagrada, Pues, ¿sabéis bastante de geometría sagrada? ¿O para vosotros resulta novedoso? Vale, bueno, pues la geometría sagrada en el fondo son esos patrones que he hablado yo antes, esos patrones sutiles de conciencia, de relación, que hay en el universo no manifestado y que son los que ordenan la energía que se materializa en este universo en el que todos vivimos. Son plantillas geométricas, que en el fondo, ¿qué es una plantilla geométrica? Pues una geometría en el fondo es un conjunto de unidades que están ordenadas de una forma, por lo cual es un patrón de relación entre diferentes partes de una forma, ¿no? Es la relación que se establece entre ellas. O sea, son patrones de ordenamiento, son patrones
de cómo se distribuye, cómo se expresa la conciencia en nuestro plano. Toda forma que vemos aquí, en el fondo, tiene una equivalencia con un patrón geométrico sutil que no vemos, no manifestado, aunque a veces lo podemos intuir en las formas. Por eso ha habido gente que se ha dado cuenta de la existencia de la geometría sagrada, de ciertos patrones que se repiten en diferentes formas de la naturaleza. Habéis oído hablar de la proporción áurea, que es un patrón que usaban personas sabias para los templos, para las iglesias y todo eso. Esos patrones son patrones armónicos con el mismo que usa la naturaleza para que se expresen, por ejemplo, las piñas, el orden de los girasoles, incluso el trenzado de las hebras de nuestro ADN. Y como personas místicas en el pasado descubrieron esa proporción áurea, que tiene que ver también con la proporción de Fibonacci, y usaron esa proporción para los centros de oración, de meditación. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, cuando yo recupero la fractalidad, recupero la conexión con el todo. Entonces, si yo estoy en un espacio que tiene unas medidas, unas proporciones que son armónicas con las de el orden que crea toda la realidad, al entrar en ese espacio, ya sea a nivel objetivo o a nivel subjetivo, eso me produce una expansión de la conciencia, porque a nivel inconsciente estoy entrando en resonancia con el todo. La estructura básica de la realidad es un toroide. Un toroide es como un donut, una rosquilla. Todos sabéis lo que es un donut, ¿no? Esto no necesita, no hace falta que me coma una para que lo veáis, ¿no? En el fondo, el toroide es como un agujero de gusano, sería como un tubo que por un lado implosiona, ese movimiento que os he dicho antes, un movimiento de vuelta hacia el centro, y por otro lado explosiona. Pensad en un ser humano, el ser humano implosiona las energías sutiles, los pensamientos, las creencias, la inspiración, y eso lo explosiona, ¿no?, a través del primer chakra, manifestándolo en el plano material de la forma. Y a través de esa forma que realizamos, yo tomo conciencia de mí mismo y genero una nueva implosión, unos nuevos pensamientos que permiten que mi conciencia vaya evolucionando y que luego me llevarán a crear nuevas acciones. Es un ciclo continuo hacia adentro y hacia afuera. Pues eso tiene que ver con el toroide, que es un agujero negro, pero es un agujero negro que por un lado recapta toda la energía, toda la información. Sabéis que siempre nos han dicho que los agujeros negros son entidades que hay en el universo que se tragan todo, hasta la luz que reciben, no dejan salir de ahí nada. Vale, pues el agujero negro, en el fondo, es la cara implosiva de ese toroide, pero a toda cara implosiva le sigue una cara explosiva. O sea que para que haya un agujero negro en el espacio que lo traga todo, en otra dimensión hay un agujero blanco que sería como el Sol, que lo que está haciendo es emitir luz y creando un universo. El otro día, buscando por internet, vi que habían encontrado una estrella. Una estrella es un sol, por lo cual un sol es una parte que emite, es la cara explosiva que emitía agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que las propias estrellas pueden crear mundos. Estaba creando agua, saliendo de una estrella, ¿no? Cuando nos han dicho que el sol ahí se lo consume todo. Y hoy en día hay investigaciones de la NASA que reconocen que los agujeros negros tienen un papel creador de galaxias. Han descubierto que en toda galaxia hay un agujero negro. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho antes, con que todo en el fondo es un fractal, que sería como un juego de muñecas rusas, que siempre dentro de una hay una más grande, ¿no? Siempre es una pequeña dentro de una más grande, dentro de una más grande, dentro de una más grande, dentro de una más grande. Pues la realidad es un conjunto de agujeros negros, dentro de agujeros negros más grandes, dentro de agujeros negros más grandes. Cada una de tus células sería un agujero negro. Es más, cada uno de los microtúbulos que hay en tus neuronas sería un agujero negro. Cada uno de tus chakras sería un agujero negro que por un lado emite, por un lado recibe, por el otro lado emite. La línea que une el séptimo con el primero también sería un agujero negro. O sea, esa realidad fractal hace que esa proporción se repita a diferentes escalas. Y el punto cero, en el fondo, es donde se encuentra la implosión y de donde sale la explosión. O sea, es el punto de origen y es el punto final de todo. Todo vuelve hacia ahí.
Y todo ha de retornar, ha de recuperar esa conexión para volver a recuperar el equilibrio y esa conexión con el todo, que es lo que nos permite ser libres, ser felices, ¿no? Como he dicho antes, como dice el budismo, la dualidad es la causa de todo sufrimiento. La dualidad con el cosmos, pero en el nivel que está la mayoría de la gente hoy en día, la dualidad con uno mismo, que es cuando yo quiero ser una cosa pero no quiero ser otra, y me permito sentir unas emociones y otras no, y con que esas emociones no me las permito, cuando me pasa algo en la vida que se me activan, entro en sufrimiento. Por lo cual tenemos que hacer el camino de vuelta al punto cero, el camino de permitir, por eso, primero, que se expresen nuestras emociones, integrarlas para poderlas transformar y para poder seguir evolucionando. Entonces, este proceso, con que todo es un fractal, lo que pasa en un ser humano también pasa en una célula. La célula tiene que emitir y tiene que recaptar. Cuando la célula emite y no recapta, la célula enferma. O sea, se ha descubierto que las células emiten luz. Os invito a investigar los descubrimientos de Fritz Albert Popp, descubriendo que el ADN en el fondo es una antena que emite y recibe información. ¿Por qué? Porque el ADN en el fondo también es un toroide que por un lado capta y por el otro emite. Entonces, cuando las células están sanas, emiten y recaptan. ¿Qué quiere decir? Se autorreconocen. No es como cuando yo me miro en el espejo, estoy emitiendo y recapto la imagen que me devuelve el espejo. Entonces puedo ver si estoy bien peinado o no y trato de arreglarlo, aunque a veces el viento no me deja. Pues las células igual, para que las células funcionen bien, tienen que emitir y tienen que tener una retroalimentación. Pues se ha descubierto que las células cancerígenas emiten y no reciben. ¿Qué quiere decir? Pues lo que os he dicho antes, que no hay autorreconocimiento, y con que no se dan cuenta de que están en una frecuencia desordenada, no se ordenan. Y cuando nosotros usamos los iones negativos y la energía escalar, lo que hacemos es que la célula implosione, reciba, se dé cuenta de cómo está emitiendo, de que está emitiendo de una manera desordenada, para que se pueda volver a ordenar. En el fondo, los iones negativos tienen que ver con la implosión. Los iones negativos generan implosión, devuelven las cosas al punto cero. Por eso os he dicho que si hay iones negativos hay energía escalar. ¿Por qué? Porque a toda implosión le sigue una explosión, ¿no? Si yo contraigo el corazón, ese corazón explosiona y saca la sangre por todo mi torrente circulatorio. No puede haber yin sin yang. Como dicen las Sin Haramein, si yo inflo un globo, para que el globo se infle, mis pulmones se tienen que contraer. Por eso os he dicho antes, no hay yin sin yang ni yang sin yin, no hay explosión sin contracción, no hay implosión sin explosión. Entonces, cuando pasamos estos dispositivos, lo que hacemos es que las células recuperen su información original, que se den cuenta del ruido que están emitiendo, que ese ruido se borre y que desde los archivos acásicos, desde ese punto cero donde están los patrones armónicos con resonancia con el resto del organismo que permiten que esa célula recupere su función biológica normal, permitimos entonces que las células sanen. O sea, no solo podemos eliminar dolores, sino que lo que estamos haciendo es que las células recuperen su patrón coherente de información original, para que recuperen su conexión con la totalidad del organismo y se puedan ordenar por ellas mismas. O sea, no es imponer algo en el sistema, ¿no? Es ayudarle al sistema a que recupere su información biológica coherente y armonizadora, que es la que le permite funcionar de manera perfecta. Y si seguimos con esa realidad fractal en la que vivimos, como os he dicho, lo que vemos en una célula, lo vemos en un ser humano. Pero es que podemos subir una escala más y podemos ver, por ejemplo, hoy en día nos están hablando de las tormentas solares que están viniendo, que forman parte de todo este cambio del 2012, que es este cambio en la conciencia de los seres humanos, ¿no? Incluso la propia NASA está avisando de que para el 2012 van a haber tormentas solares, de que a lo mejor eso funde los satélites y hace que tengamos un problema con el suministro eléctrico. Bueno, pensar que sin satélites todo el sistema en el que vivimos, informático y todo eso, y energético, se colapsaría. Y bueno, hay investigadores que han descubierto una cosa. Han descubierto que cuando hay tormentas solares, esas tormentas solares lo que hacen es afectar la ionosfera, que es la capa en la atmósfera donde están los iones, y también afectan
a las resonancias Schumann, que es la frecuencia que emite el campo magnético de la Tierra. Todo sale y vuelve al punto cero, por eso todo vibra, pero todo soy y no soy. Es como el código binario de los ordenadores ceros y unos, vacíos y formas. Todo está continuamente saliendo del punto cero y volviendo al punto cero. La resonancia Schumann en el fondo sería la frecuencia con la que la Tierra aparece y desaparece, aparece y desaparece. Aunque no nos damos cuenta, continuamente desaparecemos y volvemos a aparecer. Sería como una película. Tú cuando ves una película, entre cada fotograma hay un vacío, pero tú no lo ves, porque va muy rápido todo. Pues continuamente nosotros, nuestro planeta, cada ser humano, cada una de nuestras células está vibrando. Entonces, para que esa vibración esté bien, antes era 7,8 Hz, hoy en día está a 11-12 Hz. Cuando hay tormentas solares, lo que hace es afectar en esa frecuencia, que es lo que se llama la resonancia Schumann, y la acelera. ¿Y qué pasa? Con que los seres humanos, para estar bien, tenemos que estar en armonía con la resonancia Schumann. Cuando la resonancia Schumann se acelera, acaba afectando a nivel emocional, a nivel de estrés a los seres humanos. Hay estudios que están comprobando que cuando hay tormentas solares hay más infartos, hay más crisis de estrés, hay más delincuencia. Entonces, si nos fuéramos al patrón de antes, ¿qué podríamos decir? El Sol, como os he dicho antes, es el aspecto positivo y la Tierra es el negativo. Es que incluso los iones positivos vienen por los rayos ultravioleta y los rayos cósmicos, y los iones negativos, entre otras cosas, los genera la corteza terrestre. O sea, por eso, mira, los chinos ya tenían, cuando decían que la energía del Sol era Yang, la energía de la Tierra es Yin. En el fondo podríamos decir que el logo solar, que la conciencia solar, es el que emite la energía que crea la realidad en la que vivimos. Aunque evidentemente no es este Sol, todo está interrelacionado, pero este Sol podría ser, pues, a lo mejor como el regulador del sector, del sistema solar en el que vivimos nosotros, y él, con su energía que emite, va creando esta realidad. Por eso hoy en día hay gente que hace sungasing, hace otras técnicas de, a través de la energía del Sol, vitalizarse, porque en el fondo, en esos rayos ultravioletas, están los patrones de información, de orden, que permiten que mi biología se pueda expresar. Por eso, sin el Sol no podría existir la vida en el planeta, y eso lo sabían los grandes místicos de la antigüedad, que adoraban todos al Sol como el Dios creador. Entonces el Sol sería como la parte explosiva, la parte Yang, y la Tierra es la parte Yin, es la que recibe. Pero como he dicho antes, siempre hay un biofeedback, y tanto como el Sol, al emitir más o menos, afecta en el planeta Tierra a los habitantes al alterar la ionosfera y la resonancia Schumann, se ha descubierto que los seres humanos podemos afectar el campo magnético de la Tierra. Hay un proyecto de la Universidad de Princeton, el proyecto Conciencia Global, que se han dado cuenta de que cuando hay grandes acontecimientos que remueven la psique colectiva de muchas personas, como cuando murió Lady Di o cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, que eso, al afectar a muchas personas, produce una afectación en el campo magnético de la Tierra. Ellos han dispuesto como unas máquinas que hacen movimientos aleatorios entre ceros y unos. Cuando las máquinas van bien, después de un número, pues hay la misma posibilidad que hayan ceros y números y unos. Pero cuando ha habido un impacto fuerte, han visto que hay una alteración que hace que salgan más ceros o más unos. Y eso está producida por la alteración que hay en el campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los seres humanos, cuando tenemos un movimiento social muy fuerte que nos toca a muchos, eso acaba afectando al magnetismo de la Tierra. Pero no solo al magnetismo de la Tierra, sino que se ha observado que eso acaba afectando a las tormentas solares. Una vez más, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. O sea, el Sol afecta a la Tierra, pero la Tierra afecta al Sol. Yo afecto a mi entorno, pero mi entorno me afecta a mí mismo. En el fondo, podríamos verlo como que el Sol crea un acto en el mundo de la forma a través de crear la vida en el planeta, y luego, según cómo se manifiesta esa vida en el planeta, él implosiona unos patrones que le hacen actuar de una manera o de otra. Entonces,
Hay un proyecto que se llama Coherencia Global, que están enseñando herramientas a las personas para que se armonicen, para que puedan conectar su mente con su corazón, para que estén más armonizadas, y han visto que cuando se hacen trabajos de este tipo, las tormentas solares disminuyen. ¿Qué quiere decir esto? Pues una vez más, como he dicho antes, en este cambio que viene ahora, la autorresponsabilidad es un papel importante que tenemos que desempeñar todos. Ya no tenemos que buscar al de fuera que me solucione los problemas. A ver, también hay que pedir responsabilidad a los otros, pero el trabajo empieza primero por uno mismo. Y tenemos que aprender herramientas que nos permitan estar conectados con ese punto cero, con ese punto de vacío, que es el que me permite estar en un estado de mayor neutralidad. En el fondo, el punto cero sería como el ojo del huracán, ¿no? Hoy en día todo lo que nos rodea está ahí desmoronándose, ¿no? El sistema económico, el sistema social, el sistema médico, todo está cambiando, todo se está arrastrando, todo se está removiendo. Y la mejor manera de sobrevivir a un huracán es estar en el ojo del huracán, estar en el punto medio, estar en el vacío, estar en el punto cero, donde puedes estar en la actitud del observador y ver cómo todo eso va cambiando, todo eso que en el fondo es parte de ti, pero sin estar apegado a ello, sin dejar que todas esas circunstancias te arrastren y te hagan sufrir. O sea, es importante que estemos conectados con ese punto cero para esos cambios que vienen. Pensad que si el inicio del todo fue el Big Bang ¿qué fue? Una gran explosión. Si va a haber un cambio de ciclo, primero va a haber una implosión, ¿no? Cada nuevo ciclo, o sea, para que acabe un ciclo, primero se emite y luego se recibe, como he dicho antes. Para poder saltar de escala, tengo que volver al punto cero. Por eso hoy en día se habla de que, bueno, incluso el otro día vi un artículo de la NASA de que decían de que estábamos ahora mismo dentro de un agujero negro. Como que estamos viajando entre diferentes dimensiones. Estamos implosionando, por eso el espacio-tiempo se está acelerando. Es que todos habéis notado que el tiempo cada vez va más rápido. ¿Qué dice la teoría de la gravedad? Que a medida que los objetos se acercan al planeta, cada vez se van acelerando más porque se acercan más al punto cero del planeta, porque en el fondo la fuerza de la gravedad, lo que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra, es la misma energía implosiva de lo que se ha hablado. La misma energía que nos atrae hacia el centro del agujero negro, la que nos lleva, en el fondo, cuando llevamos durante una etapa de nuestra vida, la que nos hace volver a nuestro interior para aprender a ser felices, a ser personas plenas, satisfechas, porque nos damos cuenta de que yendo siempre hacia afuera, el exterior es infinito, es ilimitado y nunca lo voy a poder conquistar. Tampoco lo tengo que conquistar, lo que tengo que conquistarme es a mí mismo, reconociéndome, recordando quién soy, aceptando plenamente quién soy, permitiendo que eso se pueda expresar. La energía del punto cero, los iones negativos, nos ayudan a eso, porque una cosa de lo que hace la energía escalar es conectarnos con las resonancias Schumann. Cuando yo me conecto con las resonancias Schumann, estoy en armonía con el punto cero, estoy en armonía con el campo magnético de la Tierra, y es cuando mi cuerpo se puede autorreconocer, es cuando mi cuerpo puede evolucionar más rápido. ¿Por qué? Porque las resonancias Schumann, antes era 7,8, hoy día hay gente que dice que está a 13 o 14, bueno, de 7 a 13 hercios tiene que ver con las ondas alfa a nivel cerebral, que son las ondas que emite el cerebro cuando estamos en meditación, que son las ondas cerebrales que permiten que la capacidad de aprendizaje se multiplique por 10. Por eso cuando las personas se estresan, no aprenden, porque cuando uno está estresado, el sistema no se abre a recibir información, simplemente trabaja de manera instintiva, usando esos mecanismos que le han permitido sobrevivir hasta entonces, pero claro, eso le impide aprender nuevos aprendizajes. Por eso cuanto más se estresa un niño ahí es empollando, menos recibe la información y no le sirve para nada. Entonces, si nosotros estamos en las resonancias Schumann, estamos en un estado de relajación, en un estado de parasimpaticotonía, en un estado, en el fondo, de implosión, de vuelta, de volver al centro. La explosión sería estrés. El estrés es de 13 a 25 hercios, bueno, o más para arriba, ya serían las ondas gamma. Por lo cual, en este momento de histeria colectiva y todo eso, necesitamos algo que nos haga volver a ese estado de neutralidad, de resonancia armónica con el planeta, que es el que va a permitir que nuestro cuerpo funcione mejor. Pensad que han hecho investigaciones con sanadores, y cuando los sanadores hacen imposición de mano, si se les hace un electroencefalograma, se observa que las ondas cerebrales que están emitiendo están en el rango de las resonancias Schumann. Y la persona que recibe la sanación también está en ese rango. ¿Qué quiere decir?
que para que yo me pueda curar tengo que estar en armonía con la naturaleza, algo que siempre se ha dicho desde la medicina natural, pero hoy en día desde la ciencia lo podemos observar, ¿no? Podemos observar que las personas que su cuerpo entra en respuesta de curación es cuando está a nivel cerebral emitiendo unas frecuencias que resuenan con las del propio planeta. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto de que para que podamos seguir creciendo, seguir evolucionando de una manera con menos fricción, de una manera más rápida, porque ahora mismo se necesitan herramientas que vayan rápido, por eso cada vez están saliendo nuevas herramientas, nuevas terapias que permiten hacer cambios más rápidos. ¿Por qué? Porque con que en el fondo todos somos uno, lo que ya han hecho muchos miembros de la especie humana no lo tenemos que volver a repetir todos. No, necesitamos que cada vez todo fluya más rápido, también es que todo se está acelerando para ese cambio que ha de venir. Y bueno, para acabar me gustaría hacer alguna demostración práctica, ya que os he hablado de los productos. Si quiere salir algún voluntario aquí para enseñaros cómo funciona la tecnología. Os pido disculpas porque no he podido traer el PowerPoint, se me ha olvidado, aunque luego me he enterado que también tenía que haber traído el ordenador para poneros unas imágenes de geometría sagrada. Pero si alguien quiere podéis mirar mi blog adnram.blogspot.com, y ahí tengo más información, imágenes sobre la geometría sagrada. ¿Quiere salir algún voluntario aquí para probar la tecnología? Oh, ok. Bueno, gracias por ser tan valiente. Bueno, mira, esto es la tarjeta que os he hablado. El material con el que está hecho son esas nanopartículas de amatista, de cuarzo, de plata, de germanio, de zeolita, diferentes minerales fusionados. La gente me dice, pero ¿cómo puede estar aquí? Es que nano es a nivel atómico, o sea, en el fondo sería un polvo con el que se impregna el mismo plástico con el que se hace la tarjeta. Y al mismo tiempo lleva dos patrones de geometría sagrada, que uno es la flor de la vida, que tiene que ver con la implosión, y otro es la pentaflor, que tiene que ver con la explosión, tiene que ver con las dos maneras como se expresa la realidad. Con esos dos movimientos que en el fondo estos dos patrones de geometría sagrada resuenan con la estructura de nuestro propio ADN, o sea, ayudan a que el ADN recupere sus patrones coherentes y armónicos con el todo, que le permiten que funcione de una manera óptima. Vamos a ver lo que pasa. Os he hablado de que lo que hacía era conectarnos con la resonancia Schumann. Entonces vamos a ver en ella, vamos a hacer la prueba de equilibrio. Sube la rodilla, no, así, y pon el brazo fuerte para que no te lo pueda bajar. Sube, brazo fuerte, sube, se cae. Ahora cógela, sube, brazo fuerte, mira, ahí te tiro con más fuerza. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por lo que os he dicho de que al emitir más ondas alfa y estar en resonancia con la resonancia Schumann, ¿qué dice la ley de atracción? Que lo similar atrae a lo similar. Entonces, cuando ella recupera su fractalidad, cuando ella recupera su resonancia con el campo magnético de la Tierra, el campo magnético de la Tierra lo atrae con más fuerza. Es como cuando un maestro de Kung Fu o de Tai Chi se pone así y no hay manera de moverlo. Pero mirad también lo que más sorprendente podemos ver. Mira, pon la mano aquí. Di, juro decir la verdad, nada más que la verdad. Juro decir la verdad, nada más que la verdad. Vale. Ya está. Vale. Sube la rodilla, brazo fuerte. Se aguanta. Para que nadie me diga que es autosugestión. ¿Por qué se aguanta aquí? Porque he puesto la tarjeta justo donde ella ha puesto la mano. Si la saco, sube. Cae, ¿lo ves? Sube. Cambio, mira, dame un zapato. ¡Ay, qué bien! Para mi colección fetichista. Cogemos el zapato y le pongo la tarjeta ahí. Sube. Brazo fuerte. Igual. Que te clava. Y ahora baja la pierna, tira la pierna para atrás y baja el brazo, yo tiro para abajo. No te caes, Cuéntalo. Vuelve a subir. No tengo que hacer fuerza, ¿Por qué pasa esto? No sé si habéis oído hablar del efecto ADN fantasma.
Como os he dicho antes, el ADN emite y recibe. Y se han hecho experimentos en física. El doctor Vladimir Poponin, que es el descubridor del efecto ADN fantasma, observó que cogiendo una porción de ADN y poniéndola en una cápsula de Faraday, donde habían fotones, al poner el ADN, los fotones se ordenaban en una estructura que tenía resonancia armónica con el ADN. O sea, como que las partículas de luz se ordenaban como el ADN que había puesto. Pues una vez que sacaba el ADN de esa cápsula de Faraday, las partículas de luz seguían ordenadas de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú le tires el ADN, cuando tú has puesto el ADN se crea como un agujero de gusano, como una conexión con el punto cero, que hace que aunque tú retires el ADN, la información del ADN sigue llegando y sigue ordenando esos fotones. Entonces, cuando ella lleva una prenda, aunque se la quite, la información de su ADN sigue estando en esa prenda. Si yo pongo la energía de alta frecuencia de las tarjetas en un producto que lleva el recuerdo de su ADN, por resonancia, con que el ADN sigue conectado, la memoria de su ADN sigue conectado con el ADN de todas sus células, eso le hace efecto en su cuerpo igualmente. Ahora no puedes. ¿No? Ábrete un poquito más. Es que cuanto más te cierras, sí, pero tampoco tanto porque luego será muy fácil. Venga, así, un término medio, y haz fuerza para abrir tú. No puedo. Pero, No, tú no tienes que cerrar, tú simplemente aguantarte. Aguantar. Claro. Vale, has abierto, ¿eh? Ahora sí. Vale. Ahora le pongo la tarjeta. Haz toda la fuerza que puedas para que no te abra. sí, aquí se nota más. Ahí lo notas, ¿no? Que se clava. Ya que tú tampoco notas que hagas más fuerza. No. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué sube la energía tan rápido? Porque si tú estás en resonancia armónica con el campo magnético de la Tierra, como he dicho antes, cuando algo está en resonancia armónica, la capacidad de intercambiar información y energía se amplifica, ¿no? Porque estáis en el mismo código. Es como cuando un maestro de Kung Fu dice, pues ahora tomo la energía de la Tierra. En el fondo la está tomando, porque él baja su frecuencia para estar en resonancia con el planeta y entonces se puede alimentar del prana del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no solo trabajas con tu energía, sino que también trabajas con la energía del planeta cuando estás conectada con esto, con energía del punto cero, en el fondo. Vale, gracias. ¿Quieres ver también tú lo del equilibrio? Mira, sube la rodilla, brazo fuerte, sube, vale, cógela, sube la rodilla, brazo fuerte, te clavas. Y ahora vamos a ver la de equilibrio, ahí la de flexibilidad. Ponte así, a tocar. Uy, tú tienes mucha, ¿no? A lo mejor llegarás a la primera persona del público. Vale, levanta. Pero tienes mucha, no sé si te va a subir mucho más, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? ¿Baja? Hombre, sí, ¿no? Poquito. Poquito más sí que te sube. Vale. Pero ya es que mucho más. Y tienes, bueno, lo que hemos hecho antes, ¿eh? Toca aquí, sácalo. Y ahora lo que voy a usar es otra cosa, que es la varita, que está rellena del mismo material. Sube la rodilla, brazo fuerte, vale, te caes directamente, sube, brazo fuerte, te caes, vale. Ahora vuelvo a subir, brazo fuerte, con que ha puesto ya la mano aquí, simplemente yo pasando la energía aquí. Como un boli. Sí, ¿tienes algo aquí? ¿Dónde está tu asiento? ¿Dónde está? Aquí. ¿Era aquí? Al lado de la mochila. Vale. Pues mira, sube la rodilla, brazo fuerte, sube, se cae y ahora voy a apuntarle, sube, brazo fuerte. Mira, con más fuerza, O sea, en el fondo, aunque hubiera una pared, lo traspasa. ¿Por qué? Porque la información vibracional que emite esto va por el vacío. Da igual que haya una... ¿Puedo verlo? Sí. ¿Puedo tocar? Sí. Un boli sin punta. Sí, si escribiera ya sería la hostia. Porque podrías conectar con el vacío y empezar ahí, escribir ahí el Quijote en 5 minutos. La nueva versión lo pondremos. Le pondremos también una brocha para poder pintar cuadros y todo. Gracias.
Bueno, a los demás os invito también, si queréis pasar por... Bueno, ¿alguien más quiere probarlo? O si no, os invito a pasar por el stand, que tenemos también alimentos, tenemos limones, para que veáis cómo en segundos cambian las propiedades del limón. O sea, cuando el alimento cambias la energía, en el fondo lo que le da propiedades al alimento no son las moléculas de lo que lleva, sino los patrones de información que llevan esas moléculas, la energía que llevan las moléculas. En el fondo las moléculas serían como un CD. Un CD, si lo compráis virgen, por sí no hace nada. Lo que le da propiedad al CD es el programa que le grabas dentro. Pues en el fondo lo que hace que las moléculas de los alimentos nos nutren o no es la información vibracional, el patrón de frecuencia que tienen metido. Con esto lo que hacemos es borrar cuando esa información está distorsionada porque se han usado pesticidas o lo que sea, y que las moléculas cojan una frecuencia que es más ordenadora, que es más armónica. Por eso pasa algo curioso. Cuando yo hago lo de cambiar las propiedades del limón, las personas que no les gusta el limón lo notan más suave, y en cambio las personas que les gusta el limón hay muchas que lo notan más fuerte. ¿Eso por qué es? Porque al tú cambiar la información vibracional, el orden del alimento, cuando entran en tu organismo según sus preferencias, según los sabores que más le armonizan o menos le armonizan, lo que hace es darle un colorido a nivel de gustos diferente al alimento. O sea que en el fondo lo que le da el gusto al alimento es nuestra interpretación de los estímulos que trae el alimento. Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención, y bueno, os invito a pasaros por el stand. Gracias a todos, Running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes.